nombre es Juan Pablo Manquenahuel. Por más de 20 años dedicado a la sistematización, a la recopilación del mapuche Kimun, del conocimiento mapuche. Primero en forma didáctica, luego más vinculado a desarrollar una expresión artística, compartiendo los conocimientos mapuches desde el teatro para terminar con mi proceso en lo que fue la incorporación del cuentacuento, de las técnicas de narración escénica con un personaje que se llama el Coyot. Dentro de mi experiencia veía de que no existían metodologías para despertar la identidad cultural de los niños y niñas mapuche, y opté por recuperar narraciones, epeu, piam, para ser compartido en forma pedagógica o educativa. Los epeos son parte de la narrativa mapuche, de la oralidad. Generalmente los epeu o apeu, que le llaman en otros territorios, tienen que ver con una especie de fábula, ¿no?, donde los animales están representando las conductas humanas y van entregando enseñanzas. En la práctica comunitaria, o familiar más bien dicho, son relatos que se comparten hacia los niños, pero también hay epeu que hablan y son compartidos entre adultos. O sea, hay un nivel donde los tremche, los adultos, comparten cierto relato oral, y después está esta posibilidad de transmitirlo a los niños, pero con filtro, digamos así. Entonces los apeos y los epeos han ido transitando desde el mundo familiar, comunitario, hacia el mundo educativo. Ese ha sido, de alguna manera, su aporte a la perspectiva intercultural de la validación de los conocimientos mapuche. Tener en consideración de que genere un empoderamiento del niño y la niña en su cultura, se sienta feliz de ser mapuche, y que en la entretención y en la dinámica de lo que uno le está narrando vean valores. Antes en el epeu era importante el relator, acá no, acá es la interacción con los niños en la forma de cómo ellos van percibiendo y van adquiriendo los conocimientos. Por lo tanto, me considero un famulque epeutufe, un relator de los epeos más contemporáneos. Me gusta escuchar versiones distintas o preguntar de alguna manera a algunas personas mayores relatos, epeu y otro tipo de narraciones orales que son propias de la cultura que uno va redescubriendo. Y dentro de esa aparece el piamtún o el cuifinutram, que es otra modalidad que es distinta al epeu y que tiene que ver con explicaciones de los fenómenos de la naturaleza, del cosmos, vistos desde la cultura mapuche. Relatos muy antiguos que hablan y explican la vida, la existencia. Creo que la oralidad, el conocimiento de la narrativa mapuche nos va a dar también sentido de trascendencia. Cuando me pide que le explique, ¿ustedes tienen un relato del origen? Sí, tenemos Meli Nutram, Meli Piamtum, 4 relatos que explican toda la conformación de nuestra existencia. El punto es que yo no te estoy pidiendo que lo creas, sino que valides y legitimes mi forma cultural, que es propia de aquello que yo siento pertenencia, y no me cuestiones desde tus códigos, sino que aceptas que hay otras formas de vida y otras formas de entenderse y estar en el mundo. Y los piamtum y los epeos me dan esa posibilidad. Tengo mi opinión frente a lo que se ha dicho con respecto a lo que significa el eclipse, que tiene que ver con que dentro de nuestra lógica cultural el cosmos, el universo, es equilibrio, es armonía, por lo tanto no lo puedo clasificar de bueno o malo. Entonces el lanantu, la explicación esta de que significa
algo negativo, a mí me parece que no es coherente con los valores y principios de la cosmovisión. Y me atreví a crear un piamtum, porque yo creo que los piamtum se van creando de acuerdo a la observación, a las reflexiones que hacían nuestros antiguos de todo lo que sucedía en su entorno. Y creaban estos relatos, estos piamtum, y creo que también en estos tiempos es necesario resignificar nuevos piamtum, pero también ponerle elementos creativos. Y tiene que ver con algo que una vez escuché, que es si el sol y la luna, ¿cuál es superior? O sea, el mapuche cree que el sol es superior a Quillén, a la luna. Y ahí me surgió, mirando el piamtum de Wanglén Sumó, donde conversa la luna y el sol para darle vida al hombre para que acompañe a la mujer. Entonces se me ocurrió crear un nuevo piamtum que es para explicar por qué se realiza el eclipse. Dicen los antiguos, siempre el sol y la luna están conversando. Muy antiguo este piamtum, este relato. Se dice que Antú es de alguna manera la fuerza, el Nehuen, que permite la existencia y la vida. Y Quillén es la guardiana o protectora de lo femenino y también de las aguas. Estaba Quillén buscando a Antú porque quería tener un zungu, una conversación, un nucham, con él. Y lo andaba buscando por el Guayón Tumapo. Y ella estaba enojada porque sabía que Antú andaba diciendo que él era el superior, que él tenía más poder que todo lo que existía. Y de pronto siente un calor en su espalda y se da cuenta de que está Antú ahí. Entonces se acerca a Antú y le dice: contigo quiero hablar. Y Antú, como todo gran poder que se creía, no quería hablar con ella. Y Antú le daba la espalda. Entonces Quillén se fue poniendo delante de Antú hasta que lo cubrió completamente. Y ahí le dijo: cada vez que tú quieras demostrar que eres superior a los demás, lo mejor de la creación, yo vendré y me pondré delante de ti y seré capaz de quitarte tu luz. Entonces, ¿qué nos enseña Quillén? Que no hay que ser maima, que no hay que ser soberbio, que no hay que creerse superior a los demás. Quillén y todo lo que existe en el cosmos están puestos de tal forma para que exista armonía y equilibrio. No es un Lanantú, no es la muerte del sol. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a ese fenómeno. Está diciéndonos que lo valioso es la armonía y el equilibrio con todo lo que existe. No hay nada superior ni inferior.